Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Hoy tengo una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y que, seguramente, los dejará con la boca abierta, porque la información que acaba de llegar a nuestra redacción es de esas que cambian por completo la narrativa de lo que pensábamos saber sobre nuestro actor turco favorito. Estamos hablando de un giro dramático, oscuro y lleno de misterio en torno a la figura de Can Yaman, quien ha estado en el ojo del huracán en las últimas horas. Si pensaban que lo habían visto todo, prepárense, porque lo que Alessandro Rosica, el experto en chismes y paparazzi italiano, acaba de revelar en su cuenta de Instagram es una verdadera bomba de relojería que acaba de explotar y sus esquirlas han alcanzado a todos, desde los fans más leales hasta los detractores más feroces. Todo comenzó con un silencio inquietante, pero hace apenas unos momentos, la noticia que todos esperaban con el corazón en la mano se ha confirmado. Can Yaman ha sido puesto en libertad. Sí, escucharon bien, el actor ya no está bajo custodia, pero la historia detrás de su liberación es mucho más turbia y complicada de lo que cualquiera podría haber imaginado. No se trata simplemente de un error administrativo o de un malentendido inocente. Estamos hablando de acusaciones graves, pruebas toxicológicas contradictorias y, lo más escandaloso de todo, la sombra de una traición amorosa que parece sacada de una de sus propias telenovelas. Según la información que hemos recopilado y analizado minuciosamente, basada en las historias y publicaciones de Rosica, parece que hay una mujer detrás de todo este caos, una exnovia despechada que habría jugado la carta más sucia posible: denunciarlo a las autoridades. Imaginen la escena por un momento. Can Yaman, la estrella internacional, disfrutando de su tiempo en Estambul, tal vez relajado, sin saber que una tormenta se estaba gestando a sus espaldas, orquestada por alguien que alguna vez estuvo cerca de su corazón. Rosica ha sido muy claro y directo, sin pelos en la lengua, como es su estilo habitual. En un vídeo que subió a sus historias, se le veía visiblemente molesto, no tanto por la situación de Can, sino por la reacción de los fanáticos. Él dice que sus fuentes en los medios turcos, y personas cercanas al entorno del actor, le han confirmado que las autoridades lo encontraron con sustancias estupefacientes. Y aquí es donde la historia se divide en dos versiones que luchan por ser la verdad absoluta. Por un lado, hay fuentes que aseguran que las pruebas de drogas dieron positivo, confirmando el consumo. Por otro lado, hay voces que gritan que todo salió negativo. Es el clásico juego del gato y el ratón mediático. Pero lo que realmente ha encendido la mecha es la actitud de Rosica frente a la negación de los fans. Él ha dicho textualmente en su vídeo, con un tono de fastidio evidente, que nadie es arrestado sin una razón de peso. No me tomen por tonto, no me hagan enojar tan temprano en la mañana, decía mientras explicaba que el hallazgo de sustancias no fue un invento. Sin embargo, y aquí viene el alivio para muchos, se determinó que lo que encontraron era para uso personal. No estamos hablando de tráfico, no estamos hablando de una red criminal, simplemente de consumo personal, algo que, aunque polémico, cambia legalmente todo el panorama. Y aquí es donde entra el héroe, o el chivo expiatorio de esta historia. Un conocido, un amigo, alguien del entorno de Can asumió la culpa. Dijo, esto es mío. Y con esa declaración, la pesadilla legal de Can Yaman se disolvió, permitiéndole salir libre. Ahora, hablemos de esa supuesta traición. Los rumores apuntan a que una exnovia, motivada quizás por celos, venganza o un corazón roto, fue quien dio el aviso a la policía. Es un detalle que añade un nivel de drama personal increíble. ¿Quién podría ser esta mujer? ¿Qué pasó realmente entre ellos para llegar a este extremo? Mientras tanto, las fuentes desde Estambul nos dicen que, aunque el tema del tráfico de drogas está descartado, el estigma del consumo queda en el aire. Rosica, con su brutal honestidad, comentó algo que muchos en la industria saben pero pocos dicen. En el mundo del entretenimiento, lamentablemente, un porcentaje altísimo de personas daría positivo en estas pruebas. Es una realidad cruda del mundo de la fama. Lo más impactante de todo este reporte de Rosica fue su cierre.
Después de soltar toda esta información, de pelear virtualmente con los fans que se niegan a creer que su ídolo pueda cometer errores, simplemente dijo: a mí me importa un comino, yo no consumo, ahora me voy a comer. Esa indiferencia final contrasta con la pasión con la que los seguidores defienden a Khan. Rosika nos recuerda que hay que ser honestos, que no se puede tapar el sol con un dedo, y que a veces, los ídolos también son humanos y cometen errores. Pero claro, los fans están divididos. Unos celebran la libertad, otros atacan al mensajero, y otros simplemente están en shock por la posibilidad de que todo esto haya sido una trampa tendida por una antigua amante. La situación es compleja. Khan está libre, sí, pero su reputación ha recibido un golpe. ¿Fue realmente una trampa? ¿Fue suerte que un amigo asumiera la culpa? ¿O es todo esto una exageración de los medios? Lo cierto es que Alessandro Rosika se mantiene firme en su versión. Hubo sustancias, hubo detención y hubo una resolución rápida gracias a que se consideró consumo personal y a la intervención de un tercero. No es un escándalo que acabará con su carrera, pero definitivamente es una mancha que dará de qué hablar durante semanas. La narrativa de la exnovia vengativa es lo que mantiene a todos especulando, convirtiendo una noticia policial en un verdadero drama pasional. Y, sinceramente, no podemos dejar de preguntarnos: ¿quién es esa misteriosa mujer capaz de orquestar tal revuelo? Las redes sociales están que arden ahora mismo, intentando ponerle nombre y rostro a esta fantasma del pasado. ¿Es un antiguo amor de Italia o alguien que dejó atrás en las calles de Estambul? Porque, no nos engañemos, el rencor no surge de la nada, y esta jugada ha sido demasiado precisa. Por otro lado, hay que hablar de ese amigo salvador. ¿Estamos ante una lealtad inquebrantable o una estrategia fríamente calculada por su equipo de gestión de crisis para salvar la imagen del rey de las novelas? Sea como sea, Khan se ha librado de una buena, pero esto deja una marca inevitable. Ahora mismo, los ojos de medio mundo están clavados en cada paso que da, esperando un paso en falso. ¿Será este un punto de inflexión para que sea más cauteloso, o simplemente una anécdota más en la vida de una superestrella rebelde? Lo que es seguro es que este culebrón está lejos de terminar y nosotros estaremos aquí, al pie del cañón, para contaros cada nuevo capítulo de esta historia que supera cualquier guión de ficción. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.